el premio a la perseverancia de la fe. Jesús responde al creyente cuya fe vence cualquier obstáculo. La Biblia indica que Jesús en una ocasión señaló diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Estaremos enfocados en el Evangelio de Marcos, el capítulo 5, versículos 25 al 34. Y estaremos enfocados en una serie de objetivos importantes. Reconocer que para acercarse a Jesús, la primera condición es tener fe. Descubrir que muchos rodean a Jesús, pero son pocos los que dan el toque de fe. Y destacar la importancia de confesar las bendiciones recibidas. Es importante entender que el premio a la perseverancia de la fe constituye entonces poner la mirada en Jesús el sanador. Por lo tanto, haremos lectura de los versículos 25 al 34 para conocer este relato y cómo ver a través de esta mujer lo que Jesús pudo hacer con ella y cuál es la enseñanza práctica para nuestro tiempo actual. Dice la lectura de la siguiente manera: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La persistencia en la búsqueda de las bendiciones del Señor constituye ser un requisito para recibir lo que anhelamos. Es por eso que podemos ver cómo el evangelista Marcos queda influenciado a través de este evento que es relatado por Pedro. Decimos por Pedro porque muchos reconocen que este es el Evangelio de Pedro, pero Marco es el secretario, o algunos le llaman el amanuense. Y vamos a ver algo importante. Vamos a ver el momento más indicado para buscar la ayuda divina, como también vamos a ver cómo Jesús distingue un toque de fe de todos los demás toques, como también vamos a ver la confesión de un milagro a quien lo recibe. Es por eso que a través de este análisis veremos el premio a la perseverancia de la fe, que es una verdad que es ilustrada, y veremos también el motivo de un incidente que tuvo lugar frente al mar de Galilea. Veremos el milagro realizado en la mujer que había padecido por 12 años de una hemorragia incontenible, que había experimentado y que se había convertido en un azote en su vida, porque no permitió que los obstáculos se interpusieran entre ella y su sanidad. Es por eso que de ahí, que de este relato o historia ocupe un lugar tan dominante en los tres evangelios sinópticos.
Es por eso que el caso ilustra cuán insistente debe ser la búsqueda de la ayuda del Señor por parte de los que sufren en este mundo y cuán cerca de ellos está el socorro divino. Es por eso que aprenderemos que para recibir el favor de Dios, todo lo que hay que hacer es extender la mano de la fe y tocar tan solamente el manto de justicia y misericordia. Los incrédulos y los que rechazan al Señor están hundidos en su miseria porque así lo desean. Pero todo el que busca a Jesús lo ha de encontrar. Otro aspecto importante que se aprende en este acontecimiento maravilloso es que si bien las multitudes pasan junto a Jesús y hasta lo aprietan, son muy pocos los que dan el verdadero toque de fe que pueden conducir al necesitado a un total experimento de restauración. En otras palabras, no basta estar junto a los que creen en el Señor y le sirven. Es necesario acercarse a Él con una fe firme y decidida. Jesús responde al creyente cuya fe vence cualquier obstáculo y está dispuesto a dar testimonio público de la obra que Dios ha hecho en su vida. Habíamos mencionado que había un momento indicado para buscar la ayuda divina. Es por eso que vemos en los versículos 25 al 26 el momento en que la mujer del flujo de sangre acudió de manera desesperada a buscar la ayuda divina. El Señor Jesús se encaminaba a resolver otra llamada urgente. Él había respondido bondadosa y positivamente a las súplicas de Jairo e iba con él para sanar a su hija que estaba agonizante. Una numerosa multitud había estado junto a él desde su llegada de Gadara y al oír que se dirigía a casa del principal de la sinagoga, nadie se apartó de él. Mientras se dirigía hacia la morada de este angustiado padre, una mujer logró con muchísimo esfuerzo acercarse a él porque tenía una gran necesidad. El flujo de sangre que desgastaba y destruía su cuerpo de esta pobre mujer era una hemorragia de carácter crónico que había padecido por un periodo de 12 años. No lo dicen los escritos, pero quizás se trataba de un caso de cáncer incurable. El evangelista Marcos hace una descripción de los 3 grados de esta tragedia. El primero hace un informe que esta mujer había sufrido de muchos médicos. Indica que ya había estado en manos de cuantos doctores había y se había aplicado todo tipo de medicinas disponibles. El otro aspecto explica que la enfermedad que había ella estaba teniendo y había experimentado porque recibió sanidad, dice que había gastado todo lo que tenía. Para ese entonces el negocio de la medicina y la ambición de los profesionales de la salud afectaba la economía del que estaba enfermo. Y estamos viendo también que en el tercer aspecto vemos cómo Marcos dice que lo lamentable era que nada había aprovechado. En otras palabras, las condiciones estaban empeorando. Esta es la situación en que se encuentra un gran número de personas en el tiempo actual. Aún entre los más cercanos a nosotros haya alguien en un estado tan deplorable como este. Pero hay esperanza y restauración. Es por eso que el primer paso para ellos es sentir la necesidad y salir en busca de ayuda cuando todo lo demás ha fallado. Por otra parte, tenemos que ver otro aspecto importante. Notamos en los versículos 27 y 28
que no se da la identidad de la mujer del flujo, excepto lo que dice Eusebio de Cesarea, el primer historiador de la iglesia del siglo IV. Este obispo creía que esta mujer era una gentil de región de Cesarea de Filipos. Es posible que estuviera en Capernaum buscando los últimos recursos para la mejoría. Y es de suponer que se encontrara decepcionada de la vida y con pocas ganas de seguir luchando. Sin embargo, en el peor estado de salud apareció en su corazón la primera vislumbre de esperanza cuando oyó de Jesús. De ahí en adelante, si él saber acerca de Jesús llegaba a desarrollar en ella querer buscar al Cristo sanador, su vida habría de cambiar completamente. Entonces eso es lo que sucede en todas las personas que sabiendo de Jesús desea acudir a Él, y Él hace hasta lo imposible para acercarse a su presencia mediante la fe. Abundando un poco más sobre el proceso de buscar y hallar la misericordia divina, podemos asegurar que en el corazón de esta mujer se ven los pasos de la fe, dominados con los términos en la cual dice la noticia, asencia y fiducia, un término en latín, en la cual primero ella oyó de Jesús, es decir, recibió información o noticias sobre las cosas que el Señor podía hacer. Este aspecto intelectual de la fe, la llegada de las buenas noticias, el acepto en su corazón, es decir, hubo en ella un asentimiento de que Jesús podría ser su único medio de restauración. Y vemos el aspecto emocional de la fe, aceptar a Jesús. Otro aspecto, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Este es el acto fiduciario, o mejor dicho, fiduciario, o de confianza, mejor dicho, para otros, de plena en el poder de Dios. Y esta es la parte práctica de la fe, sin la cual nada es posible. Es por eso que la actitud sencilla de esta mujer de fe se describe en el versículo 28. Quizás pensaba en que había en el vestido de Jesús algún poder mágico que podría sanarla, pero no lo podemos saber, ni tampoco la podemos culpar por su ignorancia. Recordemos que al principio de la vida cristiana puede el creyente incurrir en algunos errores, pero en el Señor los comprende, los disculpa y responde a la actitud del corazón, no tanto a los actos externos. Y digamos, esto le sirvió como elemento de contacto o como punto de contacto para afianzar su fe. El versículo 29 es bien interesante la actitud que asumió Jesús en torno al toque desesperado de la mujer, que logró abrirse paso hasta llegar a él. Se debe reconocer que no cabe ninguna duda que Jesús sabía quién lo había tocado con fe para sanar. Se sabe señalar que lo que él quería era dar lugar a la expresión gozosa de la beneficiada. Jesús, la fuente espiritual de toda gracia y todo poder, emanó la virtud sanadora que se hizo realidad física en el cuerpo de aquella mujer. Sin importar las úlceras, heridas internas o infecciones que hayan estado destruyendo su interior, fueron sanadas totalmente por el poder que salió de Jesús, la fuente de vida. En el tiempo presente siguen sacudiendo milagros como el de la mujer de Capernaum. Los mismos médicos han quedado perplejos al volver a examinar un tejido o un órgano afectado que haya sido sanado de manera instantánea. Y es por eso
que el poder de Jesucristo todavía sigue siendo vigente y se han registrado centenares de casos en que las placas radiológicas y todos los análisis clínicos habían detectado un daño incurable, pero después de la obra de gracia no han quedado ni huellas del antiguo mal. Esto no nos extraña, porque Cristo es la acción creadora por la que existe todo lo que ha sido hecho. Y también se debe destacar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los versículos 30 al 32, como lo hicimos ver antes, es probable que la mujer pensara que el vestido de Jesús poseía poderes extraordinarios. Quizás algunos lo tomen así porque hasta la fecha hay quienes hablan de reliquias u objetos sagrados como fuentes de poder celestial. No creemos que esto sea así. El poder no estaba en el vestido, sino en el mismo Jesús. Lo que en la actualidad creen que por llevar en el cuello un crucifijo, por tener en casa un objeto sagrado o la Biblia, todo les ha de salir bien. Y tenemos que ser bastante claros. Están equivocados en ese concepto. Es lo que lleva o lo que se lleva dentro, lo que toca el corazón de Dios. Y esta mujer llevaba suficiente en cuanto a lo que ella creía. En otras palabras, ella tenía fe para recibir un milagro como el que Jesús realizó en ella. En el momento en que la mano de esta creyente se alargó para tocar a Jesús, el poder, toda la plenitud de Dios encarnada en Cristo obró el gran milagro en su vida. Y no fue una parte de Jesús que se le saliera por el borde de su manto. El Señor conoció que había salido de él virtud sanadora y por eso lo percibió por su omnisciencia y también sabía quién lo había tocado. Y no necesitaba que otros se lo dijeran. Lo que vemos es la pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Es más bien un examen al corazón de la mujer sana. Por lo cual tenemos que entender que era para darle a ella una oportunidad de confesar con su boca lo que había sido hecho en su cuerpo y en su corazón. Los discípulos, que ignoraban de lo que realmente había sucedido, confundían aquel toque específico de fe con todos los apretones y rozaduras de la gente que la rodeaba. Y aquí hay una tremenda enseñanza para los que forman parte de las multitudes y congregaciones que llaman y llenan los templos. Y muchos pueden estar cerca, pero solo los que con fe extienden su mano y tocan al Señor y reciben bendiciones y que buscan de corazón genuino. Por eso es que en el versículo 32 se habla que Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho este acto de fe. No que no lo supiera, pero quería que la persona beneficiada viniera voluntariamente a confesar el milagro. Ahora, ¿no será eso lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros? Es por eso que la confesión constituye de un milagro que bendice a quien lo recibe. En el versículo 33 tenemos que ver algo. A veces no entendemos la voluntad de Dios y nos parece muy exigente o imposible en muchas ocasiones. Pero lo cierto es que este tipo de ejercicio espiritual es necesario para que nuestra fe se haga más fuerte y se haga sólida y persistente. Cuando la mujer vio que Jesús insistía en buscar a la persona beneficiada, sintió como si hubiese robado una bendición que quizás no le correspondía. O tal vez pensaba que no haber solicitado el favor con anticipación le había de perder el efecto de aquel milagro que acababa de experimentar. Por eso regresó temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido
había sido hecho en ella. En ese momento los ojos de todos se fijaron en ella con expectación. Todos le preguntaban qué le sucedería en el momento en que el Señor escucharía su confesión. Su actitud humilde no fue menos ejemplar que la fe con que había venido a toda acción, sino a tocar a escondidas el vestido del maestro. Ella se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Postrada humildemente, con lágrimas en los ojos y gratitud, con las palabras encontradas, expresó lo que había sucedido en su cuerpo. Esto también sirvió para fortalecer su fe. No cabe duda de que descansaba en la esperanza de que si Jesús había tenido suficiente poder para sanarla, tendría también misericordia para perdonar su osadía y su raro atrevimiento. Quería el Señor que el miedo no lo prive de las más gloriosas bendiciones. A ella tampoco quiere que nos prive a nosotros de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Tenemos que recordar que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En el versículo 34, la respuesta final de Jesús demuestra que Él tenía otras razones para someter a la mujer sanada a la confesión humilde. El Señor quería que esa fe inicial que la había traído en busca de sanidad desarrollara otras dimensiones más sublimes. Ella buscaba salud física, pero también necesitaba salvación eterna. Todo no iba a permitir que se fuera del simplemente con el milagro hecho. No iba a permitir tampoco que se fuera tampoco enferma. También tenía planes de enviarla por un sendero de paz. Él tenía el deseo de enviarla para que fuese testimonio permanente. Y había sido un objeto de poder sanador, pero era necesario que escuchara sus palabras vivificantes. Y finalmente se debe reconocer también que Jesús quería desarrollar la fe de Jairo, que también estaba allí. El padre angustiado, a quien se le hacían largos los segundos que transcurrían en el transcurso de esa caminata. Jairo necesitaba estar plenamente convencido del poder de Jesús. Y mucho le iba a servir en esta enseñanza. Después de haber confesado toda la verdad, la mujer recién sanada escuchó las palabras que necesitaba para que la obra de ella fuera completada. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, quedas sana de tu azote. Una sola expresión recibió de los labios del Maestro la esencia del Evangelio Salvador: salvación, la cual incluye el alma y el cuerpo, que se recibe únicamente por la fe. Pero no se habla aquí de una fe intelectual ni emocional solamente. Se tiene en una mente de fe práctica, la fe que vence obstáculos. Paz, la cual viene solamente cuando se ha recibido la salvación completa. Una paz espiritual basada en el perdón y la justificación por la fe, que es la única que perdura y produce resultados en la vida cristiana. Sanidad de cualquier azote, plaga o aflicción, lo cual es parte de la obra realizada por Jesús en el Calvario e impartida por el Espíritu Santo a todo el que cree. Es por eso que el análisis a través de esta lectura nos debe ayudar a la experiencia de una mujer que hemos, a través de la lectura, y valga la redundancia, que tuvo 12 años, que había llevado en su cuerpo un sufrimiento que le hacía sentirse miserable. Había agotado los recursos y no había para ella esperanza. Pero felizmente oyó hablar de Jesús, es decir, recibió la noticia de que alguien podía ayudarla. Ella asintió a aceptar la alternativa que la podía ayudar, lo que le quedaba, y demostró absoluta confianza realizando el acto fiduciario o de confianza que se necesita para apropiarse de la gracia provista por todo mal.
Así procedió ella a dar los 3 pasos fundamentales de la fe y vino a Jesús y tocó el borde de su manto como punto de contacto para la fe que le daba el impulso de seguir adelante. Jesús sabía lo que estaba sucediendo en la vida y en el momento de esta mujer, en la que estaba en esta esclavitud de enfermedad. Es por eso que obligó a la beneficiada a presentarse y confesar el milagro del cual había sido objeto. Al hacerlo, el Señor estaba dando una enseñanza importante. Le impartió salvación eterna y paz espiritual para que la felicidad de la sanidad física fuera duradera. Quería que el Salvador mostrar que para que todo aquel que recibiera de su beneficio también confesara de la obra maravillosa que hace Dios. Y es por eso que también a través de esto, Jairo, que en la cual estaba experimentando un momento difícil, pudiera entonces fortalecer su fe en medio de su situación. Hemos comprendido que junto a las bendiciones de Dios también recibimos responsabilidad de confesar con nuestra boca lo que por haber creído con el corazón nos ha sido dado. Bendiciones.